Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento vamos a conversar con el abogado Ignacio Andrade, con quien vamos a hablar acerca de la reelección del rector de la Universidad de San Carlos y las implicaciones que tiene no solo la reelección, sino el proceso que llevó a la reelección. Y luego pues probablemente hablemos un poco con relación a esta confusión que hubo hoy en la mañana con relación a unas averiguaciones que quería hacer una fiscalía en la Universidad de San Carlos. Así que le damos la bienvenida a Ignacio. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto saludarles. Buenas tardes a la audiencia. Gracias, Ignacio. Qué gusto tenerte por acá y tal vez empecemos casi que por el final. ¿Cuál es tu apreciación de este proceso que llevó ayer a la reelección del rector de la Universidad de San Carlos? Buenas tardes a la audiencia. Creo que ahora sí se arregló el audio, ¿correcto? Ahora sí te estoy escuchando, ahora sí te estamos escuchando bien. Gracias, Ignacio. Entonces ahora te repito la pregunta. ¿Cuál es tu percepción en general de este proceso, de la reelección? A ver, este es un proceso en el cual creo que hay que considerar un aspecto que es oral. Existen grandes incentivos, básicamente, para la rectoría de la Universidad de San Carlos, porque la rectoría es un centro de poder, es un centro, digamos, de mucha importancia económica desde el punto de vista del gasto público. Hay que recordar que la Universidad de San Carlos recibe el 5% del presupuesto del Estado anualmente. Eso da más o menos la suma de 7.500, 8.000 millones de quetzales al presupuesto aprobado el día de hoy. Y por otro lado, pues el eje de poder que consiste en la designación de una serie de representantes de muchas instituciones públicas le da una cuota de poder a la Universidad de San Carlos que es sumamente importante. A interrumpir entonces, otro momentito porque tenemos algún problema aquí que no han logrado resolver los muchachos y te oigo intermitentemente, pero la parte que sí te oigo te voy a contar, que fue esto del presupuesto. En efecto, o sea, si lo sacamos así al 5% del presupuesto, pero entiendo que los de la San Carlos siempre o bueno, no sé si siempre, pero habitualmente se han quejado de que no les dan el dinero correspondiente a ese porcentaje y el Ministerio de Finanzas pues hace algunas marufias ahí con relación a sobre qué se hace el cálculo, pero por ejemplo, o sea, la cifra que estabas dando es la correcta, que deberían de ser algo así como 5.000, 6.000 millones de quetzales. Sin embargo, si ves el presupuesto, yo fui a buscar el presupuesto de la Universidad de San Carlos del año pasado, o sea, del 2025, resulta que el presupuesto era de un poquito más de 3.500 millones de quetzales, de los cuales 3.000 millones eran del situado constitucional, o como se le llame, de la partida constitucional, y los otros 500 millones eran de ingresos internos. No sé cuáles eran los ingresos internos de la San Carlos, pero eso es lo que está registrado oficialmente en el presupuesto de la San Carlos, 3.500 millones de quetzales, un poquito más de 3.500 millones de quetzales el año pasado, que sí es menos que esa cifra, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver con cómo lo calcula el Ministerio de Finanzas, porque entiendo que también en el caso de por ejemplo, las instituciones o las actividades que también tienen situados constitucionales, como por ejemplo el deporte, tampoco es exactamente la cifra que uno haría si agarra el cálculo así de los ingresos tributarios o del presupuesto. No es ese porcentaje, siempre es menor, pero aún así es un montón de dinero, ¿eh?
Es que asumamos en todo caso que, que fuera la 20ª parte de eso. Aunque fuera la 20ª parte de eso, es una suma muy importante de dinero. Entonces, la universidad da poder económico y da poder político. Eso provoca que digamos, el bienestar académico de la universidad tienda a pasar a un segundo plano, y es lo cual es lamentable. Habiendo dicho eso, ¿en qué va a parar la elección del rector? En donde terminan todos los problemas del país, que es en la Corte de Constitucionalidad. La diferencia, que en este caso es en cuál corte termina, si es en esta o es en la corte siguiente. Respuesta corta es que la que finalmente va a resolver es la Corte de Constitucionalidad recién electa. En este caso, el rector tuvo que ver con la elección de sus de delegados que le son afines respecto de otros candidatos. Esa parte es importante de señalar. Habiendo dicho eso, ¿por qué puede impugnarse la elección del elector o de los electores? La Universidad de San Carlos tiene dos cuerpos en su ley orgánica. El primer cuerpo es el Consejo Superior Universitario, que ve los asuntos regulares de la universidad. La ley orgánica contempla que en adición al Consejo Superior Universitario, para efectos de la elección del rector, existe el cuerpo electoral universitario. El cuerpo electoral universitario se compone de órganos electorales de conformación que consisten en una representación tripartita de estudiantes, 5 estudiantes por cuerpo, 5 catedráticos titulares 5 electores por los catedráticos y 5 electores por los colegios profesionales de las respectivas facultades. Ese es el mecanismo de conformación. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que el hecho de que el Consejo Superior Universitario escoja que en vez de tener una facultad haya un instituto o una escuela, lo que hace es que elimina un cuerpo electoral adicional de los que podrían eventualmente elegir al rector. Entonces ya de por sí, la universidad desde hace muchos años ha tenido ciertas formas de excluir a grupos de estudiantes, a grupos de catedráticos y a colegios profesionales de el mecanismo de elección de rector. Eso sin contar con los reglamentos que en un momento dado se dieron el año pasado. Entonces, el problema con los reglamentos es que al final de cuentas el reglamento establece una serie de requisitos, criterios y demás que si son lo suficientemente ambiguos y si son lo suficientemente arbitrarios, pueden hacer que un cuerpo electoral sea rechazado o no. Y ese es un poco el problema que se da en este caso. Entonces, claro, ¿qué sucede cuando el cuerpo electoral es rechazado? La ley orgánica de la Universidad de San Carlos lo que dice es que el cuerpo electoral se elige para un plazo de 4 años en el caso de catedráticos y en el caso de colegios profesionales. Los cuerpos estudiantiles se eligen un mes antes de la fecha en que va a ser electo el rector.
Entonces, la acreditación de nuevos electores, en un momento dado, si no se realiza, lo que ocurre es que, tratándose de un cargo público, los cargos públicos terminan en la fecha en que la nueva persona que ejerce el cargo público toma posesión. Entonces, por tradición, en ese caso, si en algún momento dado no hay una elección, siempre hay alguien que ocupa el cuerpo electoral. Eso permite manejar o manipular, dependiendo de qué lado esté uno, las elecciones de cierta manera, no permitiendo el acreditamiento de ciertos cuerpos electorales y sí permitiendo el acreditamiento de otros. Eso fue lo que ocurrió en la sesión de la semana pasada, en la cual se rechazó el acreditamiento de ciertos cuerpos y se rechazó la acreditación de ciertos recursos. Eso permite que, si hay un cuerpo electoral que tradicionalmente ha estado a favor de la persona del rector o de alguien más, que ese cuerpo electoral, digamos, se quede, o bien que el cuerpo electoral sí tome posesión, no obstante haber tenido la elección irregularidades. Entonces, los reglamentos lo que hacen es que componen y afectan este ambiente de si yo puedo acreditar o no, dependiendo de si cumpla o no con el requisito del reglamento. Ese es, digamos, la gran fórmula legal en medio de la cual el proceso de elección del Consejo Superior Universitario se desenvuelve del lado legal. Si se incumplen con ciertas cosas, agotados los recursos ordinarios, lo que tocará es eventualmente el amparo. ¿Por qué la universidad puede reglamentar sus propias elecciones? La ley orgánica de la universidad le da una facultad reglamentaria al Consejo Superior Universitario, y por esa razón se habló de los reglamentos que con anterioridad, digamos, has señalado en este caso, Jorge. Y eso al final no hace que el regulador termine siendo la misma, no digo la misma persona, pero el mismo grupo regulado, y por tanto hace que no haya mayores controles, o que se puedan pasar encima de cualquier control, porque al final es el que parte y reparte, literalmente. La regla general hasta hace pocos años había sido que la Universidad de San Carlos era, digamos, no habían rectores que se dan en un libre juego. La ley orgánica de la Universidad de San Carlos permite la reelección del rector. Y ese punto a mí me parece que es sumamente importante de revisar. La reelección del rector es permitida por 2/3 partes del total de cuerpos electorales de la universidad. Los cuerpos electorales se cuentan como un voto, no obstante están representados por cinco miembros cada uno. Entonces, por supuesto que sí, hay un problema de regulación donde yo puedo ser juez y parte. La tratativa de la ley orgánica de la USAC era que no, y por esa razón no era el Consejo Superior Universitario quien definía las elecciones, sino era el cuerpo electoral. Y por esa razón se había separado el que controlaba las elecciones del órgano administrativo normal de la universidad. Esa era la idea con la que esto se llevó a cabo, pero con esta vía reglamentaria, pues creo que este tema se alteró y se cambió un poco en esos temas. Y se dio pues la semana pasada con el rechazo de los recursos que se dieron, ¿verdad? O sea que sí,
El sistema estaba diseñado más o menos para que que sí hubiera controles y balances, pero lo fueron modificando poco a poco hasta el grado de ir quitando esos controles, te voy entendiendo, ¿no? Exacto, así es, así es. Y esto se hizo básicamente dando la posibilidad de conocer recursos al propio Consejo. Y eso es puramente por decisión interna de la universidad o del Consejo Superior Universitario. Es correcto, es correcto, Jorge. ¿Hay forma de dar marcha atrás de esas modificaciones? ¿O solo que lo decida el Consejo Superior Universitario por su buena voluntad? La universidad tiene constitucionalmente un carácter autónomo, a diferencia, digamos, de otras entidades a las cuales solo le dan la descentralización. Digamos, dos entidades tienen un carácter especial en la Constitución: las municipalidades, que tienen una facultad reglamentaria propia, y la Universidad de San Carlos, que tiene esa misma facultad autorregulatoria. Entonces, claro, la vía utilizada es la vía del reglamento. Ese es un tema. Y el otro tema que me parece importante decir es que sí existe la posibilidad de impugnar vía inconstitucionalidad el reglamento o los reglamentos que ha emitido el Consejo, si son contrarios, por ejemplo, a la ley orgánica. La ley tiene una relevancia superior a un reglamento, aunque lo haya emitido el órgano que lo emitió, el Consejo Superior Universitario, en su facultad reglamentaria, no puede ir más allá de lo que la propia ley orgánica de la universidad le diga al respecto. Entonces, si por ejemplo el reglamento dijera que el órgano de elección es ya no va a ser por 4 años, sino va a ser por 3, la ley orgánica manda, y la disposición reglamentaria podrá ser declarada inconstitucional por razón básicamente de jerarquía normativa y de violación del artículo que se refiere a la manera de modificar las leyes orgánicas de las entidades descentralizadas, que es de 2/3 mayoría por el Congreso. O sea que sí habría forma de externa, por así decirlo, o sea, no dentro del Consejo Superior Universitario, sino de cualquiera desde afuera, que pudiese intentar impugnar los cambios a los reglamentos si es que fueran contrarios a la ley orgánica. Correcto, bien. Yo creo que, digamos, aquí lo que me parece que pudo haber ocurrido son dos cosas. Uno es, entiendo que sí se dio una inconstitucionalidad de las modificaciones al reglamento y simplemente no hubo suspensión. La Corte no señala plazo para resolver las inconstitucionalidades. La Corte se toma su tiempo en resolver inconstitucionalidades, y eso es posible que al no haberse resuelto la inconstitucionalidad en tiempo, si es que se planteó, digamos, el reglamento quedó vigente para efectos de estas elecciones, lo cual me parece que fue lo que ocurrió en este caso. O sea, el reglamento sí o sí estaba vigente, y si el reglamento decía que el cuerpo electoral electo necesitaba, además de la certificación de la elección, un certificado de buena conducta extendido por el presidente de Tanzania, pues, y no se presentó, pues había una razón para no hacer el acreditamiento. Creo que ese tipo de cosas eventualmente pudieron haber incidido en alguna medida en el acreditamiento no de ciertos cuerpos electorales. Lo que vale la pena señalar es que lo que regula la elección del rector son 3 artículos de la ley orgánica de la USACA. Entonces no dice relativamente poco sobre qué se hace, y ese es el problema. Y entonces eso da la facultad básicamente para decir, mira,
realmente no hay mucha base para impugnar sobre la base de una antinomia. Antinomia quiere decir una contradicción entre la norma reglamentaria y la norma de la ley orgánica de la USAC. O sea que de lo que estoy entendiendo que estás explicando es de que puede que no nos guste el desenlace y que no nos guste el procedimiento, pero no necesariamente es ilegal. O sea, es obvio, pienso que es notorio que hubo cierta manipulación de los procesos a beneficio del actual rector y su grupo, y que eso lo podamos considerar, si querés, ilegítimo, pero no necesariamente es ilegal. Digamos, el problema es si el reglamento exigía el cumplimiento de 10 requisitos, si se cumplieron 8, hay una razón para no haber acreditado. Si se cumplieron los 10 y a pesar de haberse cumplido los 10 no se acreditó, ahí hay una base para un amparo y hay una base para decir esta elección se repite. Ok, porque adicionalmente te pueden decir al revés. En el caso de los que no acreditaron, resulta que habían algunos que sí cumplieron los requisitos y no los acreditaron. Y no me extrañaría que hubiera sido al revés del otro lado, o sea, que los otros grupos a los que eran afines al rector no hubieran cumplido todos los requisitos y de todos modos los hubieran acreditado, ¿no? Es correcto. Y en ese caso, pues básicamente lo que hay que hacer es agotar recursos ordinarios, lo que entiendo que ya hicieron, algunos por lo menos, porque sí se conocieron algunos recursos, y lo que sigue en ese caso será eventualmente la posibilidad del amparo. Que en ese tema de los recursos internos a que te referías, volvemos siempre al mismo problema, que al final son los mismos los que deciden, ¿no? O sea, siguen siendo juez y parte, ¿no? Si la decisión de acreditamiento era del Consejo, el recurso lo conoce el Consejo, no es inusual en un procedimiento administrativo que se interponga un recurso ante la misma autoridad que dio la resolución desfavorable a uno. Entonces lo que se hace en ese caso es que se plantea un recurso que le pide al mismo órgano que revise sus actuaciones. Eso no es el final, por supuesto. Y luego pues existirá la posibilidad ya de eventualmente, al agotarse esos recursos, de ir a la vía del amparo. En caso, bueno, y no digo en caso porque seguramente más de alguien va a llegar hasta ese punto de poner un amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Esto tiene que resolverlo la Corte, por ejemplo, antes de que tome posesión el 1 de julio para el siguiente periodo, o puede tener consecuencias incluso después de que tome posesión. Es que hay que acordarse de lo siguiente. Digamos, la siguiente Corte de Constitucionalidad entra en posesión el 15 de abril, en 5 días, o en 7 días. Sí. Entonces, esta Corte puede resolver otorgando o no amparo provisional. La nueva Corte tendrá que resolver el amparo definitivo, porque lo que sí no hay oportunidad es que esta Corte resuelva el amparo definitivo. Y de hecho, cuando el amparo es contra el Consejo Superior Universitario, yo recuerdo, y esto lo digo de memoria y no porque lo conozca con exactitud, pero creo que el amparo en este caso lo conoce la Corte Suprema de Justicia y se apela ante la Corte de Constitucionalidad. Entonces sería la Corte Suprema la que tendría que resolver esto, y siempre la Corte de Constitucionalidad eventualmente en apelación podría cambiar el curso de estos temas, y la Corte de Constitucionalidad podría, la nueva Corte, otorgar un amparo provisional o no otorgarlo. Ok, o sea que... Sí. O sea que al final este caso se va a resolver con esos amparos provisionales. ¿En qué sentido? O sea, si dan un amparo provisional, implica que hay que
rehacer la elección, por lo menos suspender los resultados de la elección anterior, ¿no? Es interesante porque la ley orgánica de la Universidad de San Carlos dice, yo francamente no sé en qué sentido se ha pronunciado la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad con relación a la ausencia temporal o definitiva del rector. La ausencia temporal del rector, dice la ley orgánica que en ese caso el decano de mayor edad reemplaza al rector en caso de ausencia temporal. En caso de ausencia definitiva hay que convocar a nueva elección. Es difícil que cualquier corte de constitucionalidad, esta o la siguiente, diga que como amparo provisional debe repetirse las elecciones porque sería otorgar sentencia anticipada en el amparo. O sea, si como amparo provisional dice se repiten las elecciones, no hay que esperar al amparo definitivo porque el amparo provisional ya dice qué es lo que tiene que hacer y ya se ejecutó lo que pidió el propio amparista antes de terminar el trámite del amparo. Entonces eso normalmente los tribunales de amparo no lo hacen. La Corte de Constitucionalidad anterior sí hizo unas cosas terribles con relación a otorgamientos de amparo provisional que tenían efecto de amparo definitivo, pero esta Corte no lo ha hecho y creo que hemos regresado un poco a la cordura con relación a amparos provisionales con efectos de amparo definitivo. Así es que eso creo que no se va a dar. ¿Eso te referías a la Corte de Gloria Porras? Sí, efectivamente. Efectivamente. Sí, que en efecto hicieron sentencias de ese tipo. Y alguien, estoy tratando de recordar, pero alguien me dijo que no sé si con los cambios estos de reglamento también cambiaron esa parte en cuanto a que si no estaba electo el siguiente rector, entonces tenían que escoger al decano así de mayor edad, y que lo cambiaron y que ahora quedó de que el rector sigue hasta que llegue el reemplazo. Pero no estoy seguro porque yo recuerdo que lo escuché, sí, que me lo dijeron ayer antier. Lo que pasa es que esto que menciono está citado está en la ley orgánica. Okay. Y en la ley orgánica lo que dice es que el cuerpo electoral se reúne para dos situaciones. Una es para la situación de ausencia definitiva, y cita el artículo, que se refiere a la ausencia, digamos, por muerte o por alguna razón. En ese caso, el cuerpo electoral, antes de los 4 años del plazo de vigencia del periodo del rector, lo llaman a una nueva elección. En el caso de falta temporal, es la ley la que dice que es lo que debe de hacerse. O sea, no, un reglamento no podría decir, no, hoy amanecí de mal humor, entonces yo voy a seguir siempre al frente. Eso creo yo que sí no se puede hacer. Ok, entonces probablemente estaba equivocada la persona que me lo dijo, pero sí, yo recuerdo que alguien me lo dijo ayer antier. Sí, correcto. Ahí tengo el número de artículo, con esto lo podemos conversar. Gracias, Ignacio. Entonces, al final, si hubo manipulación y no se actuó como dice la ley orgánica y los reglamentos, eso lo tendrá que definir la Corte, en última instancia, la Corte de Constitucionalidad en algún momento. Porque de que alguien va a plantear un amparo que llegue hasta la Corte, de eso no tengo ninguna duda. Sí. Solo para referencia es el artículo 28 de la ley orgánica. Ok. Pero tal vez la pregunta, ya vamos llegando al final de la entrevista, tal vez la pregunta básica aquí es de cómo se fue dando el proceso. ¿Se puede
argumentar que en efecto hubo manipulación del proceso para obtener resultados que no necesariamente hubiesen sido los que se tendrían si no se hubiese manipulado el proceso? Está, por ejemplo, la teoría de la elección alterna. Esa podría ser la tesis detrás de esta elección alterna, diciendo, bueno, habiendo seguido el proceso correctamente, el resultado hubiera sido diferente. Ese es, digamos, el contexto de esta elección alterna. Hay que recordar que el amparo como tal no sirve para discutir estos elementos, porque el amparo es un remedio extraordinario. Entonces, si el remedio extraordinario no se agota en tiempo, en un plazo de 30 días desde que ocurre la irregularidad, el acto reclamado se considera consentido. Esa es una dificultad que puede haber digamos, para construir el argumento de que todo el proceso es nulo porque perseguía un resultado ilícito. El derecho administrativo no funciona de esa manera. Al final de cuentas, la universidad es una institución pública y se regula por reglas en las cuales la propia autoridad debe de regirse bajo esas reglas específicas y no puede ir más allá por el principio de legalidad de la actuación de los funcionarios de la administración pública. Entonces, decir que todo el acto es nulo, no, la ley no contiene un mecanismo para hacer esa reclamación. Entonces, claro, por eso es que surgen ideas abstractas de decir, bueno, pero entonces en el marco de una reparación digna y de un aspecto en el cual hay una actuación de abuso, yo podría decir que la autoridad actuó mal y bajo el principio de reparación digna, un juez penal me podría ordenar la repetición de las elecciones. Lo veo muy fuera del ámbito de una actuación de un tribunal penal. Claro, hemos visto cosas extraordinarias de jueces penales, pero no creo que respecto a la universidad quieran o puedan hacer esto. Ok, gracias. Y una última pregunta, Ignacio. Se ha hablado mucho en estos días con relación a la autonomía universitaria en varios aspectos. Por ejemplo, en que si podía entrar hoy los del Ministerio Público, que ahí estoy viendo un comunicado que publicaron, que no lo he leído todavía, o en el caso de si se puede hacer una intervención como proponen los diputados de Raíces, de hacer una ley para que el presidente pueda intervenir la Universidad de San Carlos. O incluso si puede la policía entrar al campus de la Universidad de San Carlos. ¿Qué realmente implica esta autonomía de la Universidad de San Carlos y qué es leyenda urbana en cuanto a eso de que casi que es extraterritorialidad? La leyenda urbana es cabalmente la extraterritorialidad de la universidad como tal. Eso es lo que hay que decir. La autonomía es una autonomía en cuanto a su funcionamiento y a la posibilidad de llevar a cabo, de darse sus propias normas. En cuanto a eso hay autonomía. Esta autonomía está contemplada en las funciones que por sí tiene y lleva a cabo el Consejo Superior Universitario. Digamos, el 4, inciso B, elaborar estatutos y aprobar reglamentos, orientación pedagógica, aprobar o rectificar planes de estudio, darse sus propias normas, el inciso F. Es en ese sentido que se da la autonomía. La Universidad de San Carlos no está exenta de la aplicación del Código Penal.
ni tampoco del Código Procesal Penal. Cuando se lleva a cabo, por ejemplo, el allanamiento de una entidad pública, el propio Código Procesal Penal señala las reglas bajo las cuales se da el allanamiento, y lo que se da es una cortesía de un aviso al encargado de la oficina pública. Eso es lo que dice los artículos del 200 en adelante del Código Procesal Penal. O sea, no es un tema de que no se puede allanar eventualmente una instalación universitaria, y de hecho sí se dio en el caso de la universidad anterior de la Fiscalía de Patrimonio Cultural, el allanamiento de la universidad y la toma de evidencia y de prueba en ese sentido. Eso en términos generales sí aparece en el caso de los artículos del 199 al 200, al 200, el allanamiento de las entidades de las dependencias cerradas está en el 190, y en los lugares públicos, que es el 193, si se trata de oficinas administrativas o edificios públicos, se puede prescindir de la orden de allanamiento con el consentimiento expreso y libre de las personas a cuyo cargo estén los locales. Si ello fuera perjudicial para la investigación, se requerirá para la investigación el consentimiento superior jerárquico del servicio. Entonces, si no se otorga para el caso de las presidencias de los organismos del Estado, sí se requiere la orden de allanamiento. Okay. Así es como funciona el allanamiento, pero en términos generales hay una facultad de ingresar al precinto universitario. Ok, o sea que en principio no se necesitaba una orden de allanamiento de un juez. No por el artículo que acabo de leer, ¿verdad? Ok, porque es parte de la confusión que hubo hoy en la... Que hasta, confusión que hasta lo repitió el ministro de Gobernación, que si todos nos recordamos, es juez. O sea, no es alguien que en teoría no conoce la ley, pero él mismo... Pero hay que recordar que ya se dio el allanamiento de Casa Presidencial y se dio el allanamiento de las instalaciones del Congreso. Y en un momento dado simplemente se dio, en muchos casos, solo con la presencia del Ministerio Público y simplemente se pidió la autorización del oficial superior, que digamos, en este caso era de quien estaba encargado de la oficina. Okay. Claro, si fueran las instalaciones del Ministerio de Cultura, no hay necesidad de orden de allanamiento. Está la duda de si la universidad podría ser uno de los altos órganos del Estado, pero son los organismos del Estado, y la Universidad de San Carlos no es organismo del Estado. Aunque tiene más poder que algunos de los organismos del Estado. Sí, correcto. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio, te agradecemos mucho el haber estado con nosotros y resolver estas dudas, y creo que nos quedamos con algunas otras dudas, pero pienso que se van a ir resolviendo conforme vayan avanzando los procesos judiciales en este caso, ¿no? Con mucho gusto, ¿no? Y muchas gracias.